Bienvenidos, amantes del terror y la intriga. Hoy nos adentramos en el oscuro mundo de Candyman, donde secretos antiguos y traiciones ocultas son solo el principio de un emocionante viaje. Comencemos este escalofriante recorrido. La historia comienza en el vecindario de Cabrini Green en Chicago, conocido por sus mitos urbanos y leyendas, incluyendo la de Candyman. Conocemos a Anthony McCoy, un artista visual que vive con su novia Brianna Cartwright en un lujoso apartamento en la antigua área de Cabrini Green. Anthony está luchando con una crisis creativa y busca inspiración para su próximo proyecto artístico. Durante una fiesta, Anthony conoce a William Burke, un antiguo residente de Cabrini Green, quien le revela la verdadera historia detrás de Candyman. Burke revela que Candyman era en realidad un hombre real, Daniel Robitaille, un talentoso artista negro que fue brutalmente asesinado por enamorarse de una mujer blanca en la década de 1800. Robitaille fue torturado, le cortaron la mano y le untaron miel en el cuerpo, lo que atrajo abejas que finalmente lo mataron. La leyenda de Candyman persiste en la comunidad, y Burke menciona que Candyman aparece al mencionar su nombre 5 veces frente a un espejo. Anthony, al sumergirse en la historia, se obsesiona y decide usarla como tema para su próxima exposición de arte. Después de investigar la leyenda de Candyman y explorar los restos abandonados de Cabrini Green, Anthony descubre un espejo en un antiguo apartamento usado en rituales relacionados con Candyman. Esta experiencia desencadena una serie de eventos sobrenaturales que afectan su vida y la de quienes lo rodean. Su obsesión con la leyenda lo consume, afectando su relación con Brianne debido a su comportamiento errático, y experimenta alucinaciones y visiones perturbadoras. Durante este segmento, Anthony se encuentra con William Burke nuevamente, quien le revela más detalles sobre la historia de Candyman y su conexión con Cabrini Green. Burke le advierte a Anthony sobre las consecuencias de involucrarse demasiado con la leyenda, pero Anthony está decidido a usar la historia como inspiración para su arte. La exposición de arte de Anthony, que presenta obras basadas en la leyenda de Candyman, se convierte en un éxito, pero a medida que la exposición avanza, los eventos sobrenaturales comienzan a intensificarse. Anthony comienza a experimentar extrañas heridas en su cuerpo que se asemejan a las lesiones sufridas por Candyman en la historia original. Anthony se sumerge más en la historia de Candyman y descubre una verdad perturbadora sobre su identidad y conexión con la leyenda. Su obsesión lo lleva por un camino oscuro y peligroso, bordeando la realidad y la fantasía. Candyman ejerce una creciente influencia sobre él, transformándolo en una encarnación moderna del mito. Anthony experimenta eventos sobrenaturales que lo hacen cuestionar su cordura y su identidad. La relación entre Anthony y Brianne se tensa debido a la obsesión de Anthony con Candyman, preocupando a Brianne por su salud mental y seguridad. Con la intensificación de los eventos sobrenaturales, Brianne cuestiona la cordura de Anthony, empeorando su relación. Brianne lucha por entender y apoyar a Anthony, quien, convencido de su conexión con Candyman, actúa de manera errática y violenta, aumentando la preocupación de todos. La presencia de Candyman se hace más tangible para Anthony, quien experimenta alucinaciones vívidas y aterradoras que lo sumergen en paranoia y desesperación. Impulsado por una fuerza oscura, sigue los pasos de Candyman, convirtiéndose en una figura terrorífica en Cabrini Green. La historia culmina en un crescendo de horror y violencia, con Anthony perdiendo su identidad y transformándose en una versión moderna de Candyman. Su confrontación violenta con la policía lo lleva a asumir por completo su identidad como Candyman, desatando una ola de terror en la comunidad y atrapándolo en un destino aterrador. Brianne, tras una lucha intensa y desesperada por salvar a Anthony de su destino oscuro como Candyman, logra encontrar una manera de detenerlo. Sin embargo, este acto desencadena una serie de eventos que revelan la verdadera naturaleza de Candyman y su conexión con aquellos que han sido víctimas de la injusticia en Cabrini Green. La verdad sobre Candyman se revela como un símbolo de la ira de los oprimidos. La película culmina con una escena emotiva honrando a las víctimas de la injusticia en Cabrini Green. La comunidad se divide entre ver a Candyman como un héroe o una amenaza, mientras Anthony busca redención tras liberarse de su influencia. Brianne se debate moralmente al intentar reconciliar su papel en la tragedia de la comunidad, confrontando sus creencias y prejuicios mientras busca la verdad sobre Candyman. La película culmina con Anthony, liberado de la influencia de Candyman, enfrentándose a aquellos que buscan explotar su historia.
En un acto valiente, Anthony elige enfrentar su pasado, marcando un cambio crucial en la historia de Cabrini Green y la leyenda de Candyman. En última instancia, Candyman ofrece una conclusión poderosa y reflexiva sobre la naturaleza de la memoria colectiva, la justicia y la redención. A través de la lente del horror, la película arroja luz sobre las realidades sociales y políticas que afectan a las comunidades marginadas y las luchas que enfrentan para encontrar justicia y dignidad. Y así concluye la impactante historia de Candyman. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje lleno de suspense, giros inesperados y revelaciones impactantes. No se pierdan nuestra próxima entrega, donde exploraremos más historias fascinantes. Hasta luego, amantes del misterio. Besos en sus colas.